Bien, son 16 los abogados, árbitros que están implicados, según la tesis de la Fiscalía, en haber recibido sobornos por haber favorecido a la empresa Odebrecht en diferentes procesos, estos conocidos como laudos arbitrales. Hoy hay una audiencia de impedimento de salida del país y mañana tenemos la audiencia de prisión preventiva. Son 36 meses los que se están pidiendo. Nos acompaña hoy el abogado Daniel Linares Avilés. Él es del estudio Linares Abogados y también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería dejar en claro que no es el Daniel Linares que figura acá. No, quiero dejar claro que tengo un homónimo que está sometido a investigación y por lo tanto, al no ser él, no tengo ningún conflicto de intereses para poder dar mi opinión en este programa, ¿no? Bien, sí, por acá vemos un Daniel Linares de 354.570 soles, pero bueno. No soy yo. Bueno, entonces hay que un poco contextualizar y hay que poner un poco sobre la mesa también para que la gente pueda entender estos laudos arbitrales. En primer lugar, ¿qué son? ¿No? ¿Y en qué contexto se dan? En principio, el arbitraje es un sistema de justicia privada, ¿ok? En el cual quienes resuelven son árbitros, que son abogados, que son elegidos por las partes, ¿ok? Y estos abogados, estos árbitros, son elegidos por las partes normalmente por su capacidad, por su prestigio, por su solvencia, por su experiencia, ¿no? Y lo que deberían emitir son laudos arbitrales, que es la sentencia con la que termina este proceso arbitral, acorde con la realidad que está sometida en controversia ante ellos, ¿no? Lo que ha sucedido en este caso es que había una distorsión completa del sistema arbitral con las injerencias que ha tenido Odebrecht a través del señor Canepa y la manera como se han llevado a cabo estos procesos, ¿no? Claro. Sucede que la empresa Odebrecht, ¿no? tenía alguna controversia, por decir, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y escogían digamos, al abogado, al árbitro, que iba a decir ¿tiene razón el Estado o tiene razón la empresa? Según lo que menciona la Fiscalía, hubo un acuerdo previo y una instrucción posterior para que los árbitros fallen a favor de la empresa brasileña. Esto, digamos, claro, evidentemente si se cuenta de esta manera, nos parece escandaloso y terrible. Pero, ¿y cómo finalmente es que el abogado, el árbitro, hace su trabajo, recoge las pruebas? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que tener cuidado con esto porque dentro de las personas investigadas hay gente realmente valiosa que yo dudo muchísimo que esté implicada o haya cometido las conductas que imputa la Fiscalía. Otros seguramente sí, lo que hay que hacer es investigar. Pero la realidad es que la designación del árbitro es un momento importantísimo dentro del proceso arbitral. Cuando tenemos un tribunal de 3 árbitros, porque también pueden haber tribunales de un solo árbitro, cada parte elige un árbitro, ¿ok? Y entre estos 2 árbitros eligen un presidente. Entonces cada parte va a elegir un árbitro que sepa que dentro del proceso va a tener la solvencia y el peso suficiente para defender la posición en la que crea el árbitro, no la parte necesariamente del árbitro, y que sepa debatir. Porque eso es lo que quiere alguien cuando elige un árbitro. En este caso se distorsionó todo. Porque ¿qué sucedió? El Estado se pone de acuerdo con el privado, Odebrecht, para que Odebrecht gane. Entonces, este contrapeso en la designación del árbitro no existe. Lo que están haciendo es nombrar árbitros en algunos casos para que favorezcan los intereses del privado. Entonces, ¿qué sucede? La empresa privada nombra un árbitro, el procurador del Estado nombra a otro árbitro con la anuencia seguramente de la empresa privada, y entre los dos, que saben cuál es su misión, nombran el tercero que también está en la colusión. Entonces tienes prácticamente una distorsión completa del sistema arbitral. Eso es lo que ha sucedido. Y claro, según también la tesis de la Fiscalía, siempre basándonos a supuestos, se dividen digamos, la ganancia o se divide digamos, la dádiva entre todas las personas que participan de este círculo. Sí, claro. Lo que queda claro es que conforme la tesis de la Fiscalía lo que ha habido es un soborno, ¿no? Y lo que han comprado son conciencias para sacar estos laudos, ¿no? Usted mencionaba a muchas personas y de hecho aquí hay muchos abogados muy conocidos y muy prestigiosos. Fernando Cantuarias, está, el señor... los señores Casina, ¿no? En fin, hay muchos abogados que son muy conocidos, de estudios muy conocidos y que también han sido mencionados por un aspirante a colaborador eficaz. En ese sentido, yo sé que a usted no le corresponde, digamos, quizá hacer una evaluación, pero ¿cuánto
¿Cuánto acceso a información como esta puede tener un aspirante a colaboración eficaz? O sea, digamos, ¿cómo puede obtener, digamos, esta información y cómo puede obtener también las pruebas para ofrecer a la Fiscalía? La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pruebas ha ofrecido? Si uno ve la carpeta fiscal va a ver que ya la Fiscalía ha sacado del proceso algunos abogados que estaban incluidos en el mismo, como el doctor Montezuma, por ejemplo, porque no ha encontrado absolutamente ninguna prueba ni ninguna mención sobre ellos al momento de hacer las investigaciones. Sin embargo, la mancha al prestigio ya se dio, ¿no? Lo mismo me parece que está sucediendo en este caso. Yo por lo menos conozco a algunos de los árbitros que están incluidos acá en esta investigación, que puedo dar fe de su prestigio, y estoy seguro que lo único que debe haber es la imputación de un aspirante a colaborador eficaz diciendo que estuvieron en reuniones, que hicieron esto o esto, pero no hay ninguna prueba que pueda acreditar que ellos han estado dentro del delito de cohecho o una asociación ilícita. Hay algo que obviamente es de lo que la Fiscalía está detrás, que es la cantidad de dinero, propiedades, ¿no?, que muestran un desbalance patrimonial y que es, digamos, el primer indicio que te da de dinero mal habido. Estos árbitros, digamos, usted en su experiencia, ¿cómo es el cobro? Digamos, ¿es un cheque, es una boleta, es una factura, es un recibo por honorario? En el arbitraje todo es transparente. Estos procesos en su mayoría han estado en la Cámara de Comercio de Lima, que tiene un centro de arbitraje aprobado por el Estado, y la Cámara de Comercio tiene publicadas sus tarifas. Entonces, cuando uno va a iniciar un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio, de antemano ya sabe cuánto le va a costar. Entonces, las tarifas de los árbitros estaban perfectamente tabuladas. Es importante mencionar que uno determina las reglas del arbitraje al momento que celebra el contrato en un convenio que se llama convenio arbitral. Ese día el Estado y el privado se ponen de acuerdo para ver cómo van a solucionar sus disputas en caso que tuvieran una controversia. Y dirán, ¿queremos ir a una institución arbitral? Sí, queremos ir a una institución arbitral. ¿A cuál? ¿Cuáles son las acreditadas por el Estado? AmCham, la Cámara de Comercio, la Universidad Católica, Capeco, en fin, eligen. Entonces, ese día se someten a las reglas de esa institución. Y las instituciones arbitrales que tenemos en el Perú, por lo menos las que he mencionado, son sumamente prestigiosas. Y ellos se dedican inclusive a publicar listas de árbitros que ellos han aprobado y que todos los años revisan. Y que estas listas están conformadas por gente de prestigio, por gente que tiene una trayectoria y que por lo menos hasta el momento que se le aprobó no habían tenido duda alguna de justamente ese prestigio. Usted me dice que muchos de estos casos que se han dado a conocer han sido, digamos, arbitrados por la Cámara de Comercio. De los que por lo menos del conocimiento que tengo yo de las investigaciones, muchos se han llevado a cabo en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio. Entonces, algunas de estas personas son parte de estos, digamos, de este pool de abogados, de árbitros. Seguramente. Y, por ejemplo, en el caso del señor Canepa, él fue expulsado, me parece, del centro de arbitraje de la Católica, justamente porque el centro arbitral debe haber tomado conocimiento de algunos actos dudosos del señor Canepa y ellos no necesitan preguntar mucho. Simplemente te expectoran porque consideran que es lo mejor para el sistema. Claro, hay que garantizar la transparencia. Entonces, ¿cómo se explica que de una cantidad, digamos, de arbitrajes, la gran mayoría la haya ganado la empresa privada? Digo, de repente a lo mejor sí, ¿no? Sí, estaban mal hechos los contratos, en fin, las adendas, pero es un poco raro teniendo en cuenta además que Odebrecht pues ya tiene una imagen bastante mellada, bastante dañada con respecto a transparencia. No me cabe duda que algunos de los arbitrajes que hayan habido, o una gran mayoría, seguramente los que están en investigación, han sido motivos de actos delincuenciales. Lo que hay que ver es si en todos ha sucedido esto, ¿no? Que lo dudo mucho. Cuando uno tiene un arbitraje, sobre todo cuando tiene un arbitraje importante, el privado entra con un pool de abogados de primera línea, sumamente sofisticado. ¿Okay? Y en el arbitraje, que finalmente es un mix entre normas anglosajonas y normas del derecho continental que vemos nosotros, es muy pragmático y se basa mucho en la prueba, con lo cual hay grandes pericias y testimoniales. Y es muy importante saber a qué perito elegir, uno escoge normalmente uno, y cómo preguntar. La gran pregunta es si el Estado, que ha estado aprendiendo a arbitrar en estos arbitrajes, tuvo este pool de abogados, tuvo esta capacidad para defender su posición. Porque muchas veces lo que sucede es que el Estado termina perdiendo por incapacidad. No por corrupción, por incapacidad. Y para eso se necesita peritar con gente especializada de estos arbitrajes y saber realmente si los laudos obedecen a una realidad que se discutió o son laudos forzados, ¿no? Ese es otro juego.
esta revisión de los laudos se hace con todas estas pruebas, documentos, revisiones y análisis que se tienen que hacer previo a emitir el laudo. Claro, ¿qué hace un árbitro? Un árbitro ve la posición del demandante, ve la posición del demandado, analiza las pruebas y debate, porque cuando tenemos tribunales, que en la mayoría de estos casos son tribunales de 3 personas, lo que hacen es estudiar los 3 y debatir. Y del debate sale una conclusión y luego elaboran una resolución que es lo que se llama laudo arbitral, que es la decisión que puede ser en un 3 en línea o en un 2-1. O mayoría, Ajá. claro. Bueno, en este sentido, ¿le parece a usted, como árbitro también, que esta medida de prisión preventiva es exagerada, es, digamos, muy dura con respecto a estas personas que, digamos, todavía no hay una prueba contundente que los vincule a estos actos de supuesta corrupción? Yo no soy un experto en derecho penal, pero lo que he visto en este proceso es que los árbitros les han incautado los bienes, los han allanado domicilios antes de preguntarle cuál es su versión de los hechos, ¿no? Habría que ver, y esto lo tiene que analizar un penalista, si la prisión preventiva es normalmente una regla que se comienza a aplicar en vez de una excepción y se están castigando en este caso muchas veces a justos por pecadores, ¿no? Bueno, estos 254.656.000 que perdió el Estado, obviamente pagando a esta empresa, básicamente es Odebrecht, me diría usted entonces que se debería más a la incapacidad del Estado para poder defender su posición. No digo eso. Yo no me cabe duda que en estas investigaciones deben haber arbitrajes materias de temas delictuales. Yo no sé calcular las cantidades, pero algo que también puede suceder con el Estado, que no es necesariamente aleatorio, es que también haya tenido incapacidad para defenderse o que no haya tenido la razón. Entonces, eso, la única manera de saberlo es analizando cada proceso arbitral uno por uno, ¿no? Claro. Llama la atención porque, como ya se ha sabido, se ha conocido y se ha ventilado en juzgados y en medios, la empresa se ponía de acuerdo con el Ministerio de Transportes para adjudicarse la obra, entonces evidentemente el Ministerio tendría que haber revisado el proyecto, ¿no? Y luego te demandan porque había algo mal en el proyecto por un retraso, entonces eso como que más bien parece que fuera todo armado precisamente para que la empresa se lleve pues un pedazo más de la tajada del pastel. No me cabe duda que en muchos casos ha ocurrido esto, pero sería irresponsable generalizarlo a todos. Yo lo que creo que debe hacer es una investigación de caso por caso para determinar realmente cuáles han sido en materia de delito y cuáles no, ¿no? En ese sentido, cada abogado, imagino que puede presentar sus documentos, sus boletos, sus facturas, o en su defecto solicitar, digamos, la Fiscalía solicitar a, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que es la que por ahí tomó algunos de estos casos, para que ellos puedan presentar esta documentación. Ellos han debido emitir sus recibos de honorarios profesionales por el honorario, pero el honorario no es el problema acá. Acá el problema es el soborno. Claro. Y el soborno no está ahí. Claro. ¿No? Esto lo están sacando por otro lado. Y yo creo que lo que está haciendo bien la Fiscalía es ver los movimientos de dinero, si ha habido lavado, no ha habido lavado. Ese tipo de investigación va a llevar a la ruta del dinero, ¿no? Cómo se ha movido. Entiendo que la Fiscalía ya sabe los vehículos que se han estado utilizando y va a poder hacer el seguimiento correspondiente. Bien, le agradezco mucho por haber estado aquí, ayudarnos a entender un poco más este tema que a veces es muy técnico, es muy de derecho, pero que también es importante conocer, teniendo en cuenta que vamos a estar seguramente atendiendo mañana esta audiencia de prisión preventiva, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado aquí, Daniel Linares Avilés. Sí, gracias. Muy amable, muchas gracias.